Don Saúl Méndez, buenos días. Buenos días, Edwin, Flor, Pinky, Buen todos los día. que laboran con ustedes, a los que nos escuchan y a los que nos van a escuchar también por redes. Antes de hablar del tema para el cual le llamamos, Saúl, las acciones que han estado haciendo todos estos días y que acá en Radio Panamá le hemos dado seguimiento, eh, van a ser permanentes, tienen una fecha de inicio, una fecha de culminación. ¿Cómo es la agenda? Bueno, fíjate, estas acciones se han convocado desde el 22 de diciembre. Y el tema aquí es que estamos cansados de cargar solo esta crisis, como la ha impuesto el gobierno y el poder económico. Los trabajadores, por más de 3 meses, estuvieron en su casa sin salario, y hay quienes todavía hoy, a 10 meses del decreto 81 y de la cuarentena total, no se han reincorporado a sus puestos de trabajo. Una crisis de esta naturaleza conceptualizamos que debe haber sido cargada por los trabajadores, una parte sí, pero también los empresarios y el gobierno debieron haber cargado a partes iguales esta situación. El decreto 229, cuando se legisló que para la ministra patronal del trabajo, la señora Doris Zapata, y el señor Cortizo, presidente de la República, se prorrogó la posibilidad de que la gente se reincorporara a partir de enero a su puesto de trabajo. Y a contrapelo de lo que ellos están tratando de vender como recuperación de esos puestos de trabajo, en realidad es la prolongación de mantener a más de 100.000 trabajadores sin recuperar esos puestos de trabajo. Entonces, aparte de ello, el tema de un bono insuficiente, de que desde el primer día planteamos que era necesario que el mismo fuera de 500 balboa por familia, para que pudiera suplir el costo de la canasta básica de alimentos, que está cifrado en 317 balboas, y el resto para medicamentos. Eso no se dio un bono insuficiente, que ahora llaman vale digital, que no le ha llegado a todos, y que como es natural, luego entonces de la apertura desordenada y de llamar a la gente a los centros comerciales y movilizarlo en el transporte masivo que tenemos, entonces ahora estamos cosechando este problema de aceleración del contagio y de las muertes en el país. Esto muestra claramente un fracaso de la política del gobierno en materia de salud, pero también en materia socioeconómica, laboral, porque aquí simplemente se ha legislado para lo que tienen, mientras que el resto de la población fue abandonada a su suerte. Por eso son las movilizaciones. Esto se agrava con la nueva cuarentena dictada hasta el 14 en el área de Panamá y Panamá Oeste, en las mismas condiciones que lo hicieron en marzo del año pasado, es decir, sin pagar salario. Y lo que le estamos exigiendo al gobierno es el pago de los salarios de esta cuarentena y que de una vez y por todas se desarrollen políticas públicas que realmente ayuden a la población y no nos sigan sometiendo a estas condiciones miserables en las que se tiene la mayoría del pueblo panameño. Así que por eso son las acciones. Las acciones continúan. El jueves va a volverse a movilizar Suntra. El sábado, si mal no recuerdo, es el 9 de enero, espero no estar equivocado. Estamos llamando a la antorcha eterna allí a rendirle honor y tributo a los mártires del 9 de enero, con todas las medidas de bioseguridad, y nuevas acciones se darán a conocer una vez la directiva de Sunta se reúna para seguir viendo este problema. Hemos decidido regresar a los puestos de trabajo del 14, que era por lo que se había planteado, era la cuarentena. Después, cuando salió un último decreto del Ministerio Patronal del Trabajo, decían que la posibilidad de suspender los contratos es hasta el 31 de enero. Entonces, entre la mentira, el engaño, la demagogia y la incoherencia del gobierno, nos ha obligado a tener que enfrentar este problema en otra manera para exigir ser escuchados, pero no solo eso, sino que además se tomen medidas correctas que ayuden a paliar la situación que están viviendo cientos de miles de trabajadores en el país y la población en términos generales. Saúl Méndez acaba de hacer un planteamiento con el cual es difícil estar en contra. Dice Saúl,
el fracaso del sistema de salud. Yo diría, además de fracaso, pues la pandemia ha desnudado el problema del sistema de salud que tenemos en Panamá. Sin embargo, eso me da pie para preguntarle a Saúl, ¿estaría Suntrax, Fenadeso, Conusi dispuesto a diálogo para buscar una opción diferente al sistema de salud? Porque aquí hay un problema. Aquí los médicos y todos los profesionales de la salud sienten que cuando se quiere hablar de modificar el sistema, solamente ellos pueden hablar. Igual pasa con la educación, que piensan que solo los educadores pueden hablar. Pero nos hemos dado cuenta los panameños que lo que se ha dicho siempre, aquí está cuánta plata se gasta el Seguro Social anualmente, cuánta plata se gana el Ministerio de Salud se gasta el Ministerio de Salud anualmente, y en una duplicación de funciones terrible. Y eso nos hemos dado cuenta ahora porque ahora los recursos son más que necesarios. ¿El análisis de usted llega hasta allá? Por supuesto, este problema que estamos viviendo no es la pandemia declarada en marzo a esta parte. El problema es el modelo económico y el sistema que se ha implementado en el país, que lo hizo desigual. Los niveles de desigualdad que Panamá vive no se acumulan de marzo del año pasado a esta parte, se acumulan por 40 años de neoliberalismo en el país. Y eso desde la dictadura hasta aquí, en la llamada era democrática, la pongo entre comillas, pero el problema del colapso del sistema de salud no es la pandemia. Antes de marzo del año pasado ya teníamos un sistema de salud colapsado, como colapsado está el sistema de educación, el sistema de transporte público, el agua que no le llega a toda la población, el trabajo... Pero todo eso lo sabemos y no buscamos soluciones. Bueno, el problema es que en realidad tu pregunta fue que si estamos dispuestos a dialogar para esto. En realidad, si el pueblo quiere que esto cambie, tiene que conquistarlo, porque de diálogos, como siempre lo hemos denunciado, nosotros fuimos al sociolaboral, allí presentamos propuestas coherentes con la realidad que viven la mayoría de los panameños, pero no fue escuchado, simplemente fue puesto a un lado para imponer las medidas que hoy todos conocemos. Entonces, este problema, que es un problema político, económico, social, ecológico, cultural, sí debe ser abordado y sí debe ser transformado. En las ciencias sociales, estas transformaciones se dan en función de la posibilidad de que el pueblo pueda conquistarla. Voy a poner ejemplos concretos. Chile, esa dictadura pinochetista que siguió viviendo incluso después de la llamada democracia, está siendo ahora desmontada por la lucha del pueblo chileno, que ha exigido una constituyente. No ha terminado, porque esto es difícil. A duras penas se logró el referéndum, se ganó, ahora hay que elegir diputados o asambleístas a la asamblea constituyente y ver el contenido de lo que se va a legislar. Los poderes fácticos, que son los que controlan los poderes reales del Estado, tratan de maniobrar para que las cosas no cambien. Es decir, es el gatopardismo de siempre, de decir que cambian todo para no cambiar nada. Entonces esto es un problema que para que cambie de verdad requiere la participación del pueblo, la organización del pueblo y conquistar esos nuevos cambios que son determinantes en poder construir un mejor país, próspero sí, pero próspero para todos, no para 115 ultramillonarios que acumulan más de 20.000 millones de dólares en Panamá. Entonces se puede hablar de esto, se puede plantear, es más, lo hemos planteado, todo el elemento del diagnóstico está planteado en la propuesta que hemos hecho, que incluso hicimos circular en medio del famoso diálogo sociolaboral y además de eso, de ver el problema estructural, entonces los problemas, los planteamientos que hicimos de propuestas inmediatas, a mediano y a largo plazo. Pero como reitero, los poderes reales del país no están dispuestos a cambiar lo que le ha permitido tener el país que tenemos, el país desigual que tenemos, en las condiciones en las que se debate el pueblo panameño. Saúl, pregunta simple, en opinión de el análisis que ustedes hacen, ¿quién debe prestar los servicios o las prestaciones médicas? ¿El Seguro Social o el Ministerio de Salud? Fíjese,
El problema de las prestaciones de salud está obligada a proporcionarla el Estado. En Panamá existen dos entidades que proporcionan el servicio. ¿Cuál es nuestro problema? El problema es la corrupción, la mala administración, en función de poder garantizarle a la población las medidas requeridas en materia de salud para que se puedan dar. Nótese, solo en estos días sale a relucir el hecho de que una ministra consejera de salud también fue a México para ver el tema de la contratación por ciento y tanto de dólares de un mecanismo, según ellos, de distribución de medicamentos. Entonces, yo no creo que podemos quedarnos en las ramas de que si tenemos todo un sistema de salud y por eso el fracaso. Aquí el fracaso en realidad es profeso por un lado. Nótese que incluso nuestro personal de salud ha tenido que enfrentar la crisis sanitaria llamada COVID-19 o pandemia, y lo ha hecho en muchos casos sin los insumos, sin pago y demás. ¿Usted cree que en un país como este debiésemos tener este tipo de problemas? Por supuesto que no. Pero aquí los que roban finalmente no van presos, se quedan con lo robado y pareciera que fueran héroes de la República, porque así de mal estamos en estos momentos en el país. Por eso es que yo reitero que el problema hay que verlo de forma integral, según nuestro análisis, y no de forma segregada. Sí, pero estamos obligados sí, a ver este problema. Eso se entiende, pero lo inmediato es que no se resuelve quién es el que debe dar las prestaciones de salud. Si el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social. Eso está resuelto. Como consecuencia de eso, no puede ser que esté obligado, porque como consecuencia de eso, hay una generación a la que yo correspondo, o a la que yo pertenezco, que no sabemos si vamos a tener jubilación. Una cosa son las jubilaciones, Edwin, y otra cosa el sistema de salud. Porque es que yo quiero que me aseguren mi jubilación, yo quiero que, tú mismo me has dado la respuesta, yo quiero que el Estado me garantice el sistema de salud. Y si yo tengo plata, voy al sistema privado. Y si no tengo plata, el Estado me da un buen sistema de salud. Pero resulta que tengo una entidad a la cual yo le coticé por no sé cuántos años, no sé cuántos miles de dólares, que además de que me da un sistema, una prestación de salud que no me satisface porque a veces ni aspirina tiene, además me dice, no solamente que tengo un tope de jubilación, sino que las jubilaciones están en peligro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, es que acaban de entrar a tocar otro tema, pero ambos temas están legislados. La ley orgánica de la Caja del Seguro Social consta de 4 programas. Maternidad y enfermedad, que atiende el sistema de salud y que atiende también pensiones de gravidez. El programa de invalidez, vejez y muerte, al que han hecho referencia en materia de jubilaciones. El programa de riesgos profesionales y el programa de administración y gestión. Allí se cotiza para que los 4 programas puedan funcionar y darle a la población... Pero es que yo no quiero cotizar para que me den salud en el seguro, yo quiero cotizar para que tenga una buena jubilación, porque el Estado está obligado a darme ¿quién la define salud? eso? ¿Eso lo defines tú porque tú quieres o porque la ley está Las hecha funciones ahora del en este Estado. Las funciones entonces, del las Estado políticas son más que públicas claras. han decidido que así sea. Y existe, porque no podemos partir diciendo que no existe. Que sea ineficiente, yo no estoy discutiendo eso. Que se roban la plata a los corruptos. Si se roban la plata a los corruptos, hay que meterlos lo estoy presos. discutiendo porque no van presos y tampoco se le quita a los robados. Lo que estamos diciendo es que esa situación es la que tenemos que atacar para resolver los problemas que hay, cualquiera sea la institución pública, porque el problema de que no hay medicamentos no es solo en la caja, también pasa en del sistema de salud, del Ministerio de Salud, y así sucesivamente. Es decir, que este es un problema realmente generalizado y no podemos soslayarlo. Y en materia de pensiones, al igual que tú, yo estoy entre las generaciones que aspira a su pensión. Y el problema de la catástrofe de administración, robo que ha habido en la Caja de Seguro Social y hay, obviamente pone en jaque las posibilidades reales de poder financiar el programa y que tengamos todos clara la situación en materia de nuestras pensiones y jubilaciones. No obstante, eso no ha sido así. Por eso es que esto hay que verlo, reitero, integral. Y si queremos cambiar la realidad que estamos viviendo los panameños, tenemos que barrer
la podredumbre y la corrupción, tenemos que barrer las leyes que incluso en este país permiten robar de forma legal, porque aquí la corrupción se hace de forma legal y de forma ilegal. Eso está hartamente discutido. El hecho de que, por ejemplo, vayan a licitaciones del Seguro Social, no entreguen los medicamentos, obliguen a la caja a comprar al de tal, etcétera, etcétera, etcétera. O en las licitaciones, una pastilla que cuesta 1 centavo, la licitan por $1.50, como todo el mundo lo sabe. Y eso es una forma de robar, y por eso hacen falta los recursos. Como igual hacen falta los recursos robados en todas las administraciones, hartamente debatido también y publicado, pero que nadie va preso. No solo en las últimas 2 administraciones, esto lo podemos discutir desde el periodo de nacimiento de la República hasta el periodo militar, y después del periodo militar la llamada democracia, entre comillas, y ese es un problema que claramente sigue abatiendo la posibilidad de que el pueblo resuelva sus problemas. Así que yo sí creo que hay que debatir y discutir sobre la claridad de cómo hacerle la vida a la gente más feliz, más llevadera, más humana. Y yo estoy de acuerdo en ese debate. Lo que no podemos seguir es cargando, como ocurre hasta hoy, que toda la crisis, bueno, aumentale la edad de jubilación, aumentale la cuota, bájale la pensión, sácale a los familiares del sistema de salud. Entonces, ¿qué vida es la que queremos para nuestro pueblo? Pues por eso yo creo que sí hay que debatir y hay que discutir, pero fundamentalmente el pueblo tiene que levantarse para conquistar lo que quiere, porque los sectores de poder no se lo van a dar, ya eso está demostrado. Los sectores que están cómodos, confortables, acumulando y que mantienen la dirección del país, no están dispuestos a darle al pueblo panameño una vida digna. Y esa es la realidad, y si el pueblo la quiere, entonces tiene que pelearla, tiene que organizarse, tiene que luchar y tiene que cambiar esa realidad para poder buscar el país que todos queremos, porque al final este es un país que es nuestro y en el que los panameños estamos obligados a verle la salida que requerimos frente a la actual crisis que vivimos, que reitero no es de la pandemia, sino de todo este proceso realmente amañado. Tú debes recordar perfectamente, Edwin, que antes de la pandemia en marzo y desde que tomó posesión el nuevo gobierno y la campaña política, en ese momento se hablaba de la constituyente para cambiar el marco actual. Ahora todos quieren hacer ver que el problema radica fundamentalmente en el COVID, cuando todos estamos claros también que eso no es así y que la desigualdad y el modelo económico obviamente ha generado esta situación y hay que variarlo, Esto no hay que seguirlo dando vueltas ni buscando supuestos diálogos de mentira, como puede ser el bicentenario o como puede ser el llamado ese que van a hacer al seguro, que nadie sabe nada, que una plataforma tú presentas allí, después ellos van procesando, ellos dicen qué cosa es viable y qué cosas no, y obviamente las cosas viables para ellos es mantener el status quo de la situación actual y todo lo que indique cambio es no viable. Así que yo creo que hay suficientes elementos y conceptos para tener claro qué momento estamos viviendo y cómo debemos enfrentarlo. Flor, ¿hay comentarios de los oyentes? Sí, le dice Saúl, un oyente aquí, que el problema de la salud lo sabemos, pero que hay soluciones y que están en el libro blanco de hace 11 años del doctor Julio Osorio, que es un intensivista y médico interno y dirigente de Comeninal. Dice que lo ha planteado varias veces, pero hacen caso omiso quienes dirigen el Seguro Social. Atención primaria de salud, medicina preventiva. Creo que en eso también coinciden otros especialistas. También le dice aquí un oyente, estoy convencida que la corrupción es el mejor alimento de la izquierda. Pregúntele a Saúl, por favor, si Frenadeso, de llegar al poder, podría garantizar que en su gobierno no habrá corrupción. Y ahí me detengo. Bien, el libro blanco, por lo que yo entiendo y hemos analizado y estudiado, fue un proceso, de nuevo, de diálogo entre funcionarios de la salud. Pero usted mencionó, Flor, un elemento que hemos planteado nosotros y que coincidimos, porque hay coincidencias y otras no en el libro blanco, pero el tema de cambiar el modelo de salud
curativo que tenemos, por un modelo de salud preventivo. Eso lo hemos planteado nosotros. No ahora con el libro blanco. Lo planteamos incluso cuando fuimos al debate del Seguro Social después de 32 días de huelga para derrotar la ley de la muerte, y que después de una traición del Pacto de Gamboa se fueron auspiciados por el PNUD a firmar cualquier cosa, y ahora tenemos la situación que tenemos. Pero hemos dicho en varias ocasiones y propuesto que un modelo de salud preventivo obviamente es más barato, por un lado, y por otro lado preserva vidas, al modelo de salud curativo que tenemos hoy, que es del negociado y de la muerte. En eso coincidimos. Con relación al tema concreto planteado de compras, aquí nadie ha descubierto el agua tibia ni la rueda. ¿Por qué se permite la corrupción, la mafiocracia que manejan los temas de medicamentos, que manejan, por ejemplo, los temas de los instrumentos médico-quirúrgicos, etcétera? Yo tuve la oportunidad de reunirme con un empresario farmacéutico de apellido Martinelli, no sé si es familia del otro, pero él tiene toda una serie de denuncias, él como empresario, de todos los elementos, cómo se maneja la corrupción en las instancias donde se licita para favorecer a quienes en efecto son el poder real en este país. Eso no lo digo yo, estoy citando la fuente, que además ha tratado de hacerla pública y ha tenido problemas para que eso en la mayoría de los medios salga, por un lado. Por otro lado, por ejemplo, en materia de la prestación de salud y en materia de medicamentos, instrumentos médicos quirúrgicos y demás, si tuviésemos una política de medicina preventiva, nosotros no estaríamos construyendo tantos hospitales en este país. Ahí hay un montón de recursos votados, y puedo citar Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón, el nuevo, no está, porque la empresa que se les dio esa licitación, además de otra, pues entró en un conflicto, hay escándalos de corrupción, y ahora incluso en medio de los escándalos de corrupción, las empresas que están en medio de escándalo de corrupción demandan al Estado panameño. Miren acá, los leoninos de los contratos que se firman en este país. Y algo muy parecido va a pasar con eso que llaman APP en estos momentos. Otro elemento que se plantea, que escuché de un oyente, que está convencido que la corrupción es el acelerador de la izquierda. El alimento de la izquierda. Ajá. Correcto. O sea, eso es tan hueco y vacío como desconocer la ciencia, los conceptos y los debates. La corrupción no tiene apellido. Corrupto puede ser cualquiera que tenga cualquier pensamiento de orden político, ideológico y social. Pero con eso se trata de disfrazar, en realidad, la corrupción, porque ahora resulta ser que en este país hay corrupción buena y mala. Por ejemplo, eso que dice en Edwin, robó pero hizo. ¿Sabes a quién se refieren, no? Robó pero hizo. Entonces, ¿qué clase de país es el que nosotros estamos construyendo? ¿Qué clase de estupidez colectiva puede darse de esa manera? Eso hay que debatirlo, discutirlo, pero además de discutirlo, hay que derrotarlo, porque ese no puede ser el país que nosotros merecemos y queremos. Los corruptos que le han robado al Estado hay que meterlos presos, hay que confiscarle todo lo robado y poner orden en el país. Eso es lo que hay que hacer. Ah, tú planteas eso, tú eres izquierda. Por favor, hay que despertar. Nos separó del reino animal el raciocinio, y eso es lo que tiene que prevalecer, razonar sobre los problemas que tenemos. Luego entonces que si frena eso el gobierno, no va a haber corrupción. Si la hubiese, tendría que ser castigada con los mismos estándares que estamos planteando en estos momentos, concretamente, porque la ley no puede ser para unos sí, para otros no. Fíjese, aquí se han hablado de cientos de miles de millones de dólares robados. El que se roba una vaca, la pena es de 12 a 15 años. El que se roba millones, anda muerto de la risa por la calle. O sea, ¿qué clase de país es este? Y no estoy justificando al que roba una vaca, ¿eh? No lo estoy justificando, pero así
es la ley en este país. Para los ladrones de cuello blanco hay todas las argucias, todos los recursos, y el que tiene mucha plata, el que robó 1.000 millones y gasta 10 millones en abogados para quedarse con 990 millones de eso, está muerto de la risa. O los fallos que hemos visto de la putrefacta justicia en el país, donde le dice, el otro dice, no, yo me robé 40 millones. Y él le dice, no, usted no se robó 40, se robó 20, llévese los otros 20. ¿Qué clase de cosas es esta? Es decir, esto es lo que hay que acabar, eso es lo que hay que barrer, eso es lo que tenemos entre todos, que tirar al piso y enterrarlo y hacer nacer un nuevo Estado que nos permita dignidad, vida digna a todos, que nos permita realmente desarrollo humano. Yo creo que de eso que yo estoy planteando, en realidad cualquier ideología seria debe entenderlo sin ningún problema. La situación aquí es que se le niega vida digna al pueblo para seguir en la misma maleantería de siempre. Y no casualmente, Saúl, le pregunta a un oyente aquí, si tanto les preocupa al pueblo y el trabajador, ¿por qué esas protestas no las hacen en frente del Ministerio de Trabajo, de la Asamblea, de la Presidencia? Por el contrario, cierran las calles afectando al pueblo que dicen defender. Fíjate, esa es otra gran falacia que se ha logrado posesionar. Ya lo he dicho varias veces y lo voy a seguir refutando y debatiendo porque es lo obligado en una situación de esta naturaleza. Todas las protestas en todas partes del mundo se hacen en la calle. Todas. Y voy a poner algunos ejemplos. Aquí cuando la Cruzada Civilista llamaba a la gente a la calle y cerraban todo, ahí sí la protesta era buena. Pero como la convoca Suntra, entonces afecta a terceros. No. Así, no, así es la situación. Eso no es razonamiento, Raúl. Así es. Eso no es razonamiento. Perdona, déjame terminar. No es lo mismo. No, pero un momento. Es que es una comparación. Es que una comparación que no procede, Saúl, porque cuando la Cruzada Civilista salía, porque eran 10.000, 15.000 y 20.000 personas. Aquí ustedes son 15 y cierran toda una avenida. Suntra no son 15. Esa es la diferencia. Suntra 15, no son 15, 25 cambiaron, contaron para que hablemos claro, Suntra no son 15 y tú lo tienes bastante 25. Claro. Cuando nosotros nos movemos somos miles y el país lo sabe. Pero ¿quién dijo que los que cierran por agua, que son 15 y 20, que están afectados, no tienen derecho de que se les atienda su necesidad? ¿Quién dijo que el que no tiene medicamento o el que no le llega al bono no tiene derecho a protestar? ¿Quién dijo eso? Tiene que quedarse en su casa y morirse de hambre o morirse sin agua. Eso no puede ser. La gente no sale a la calle a protestar por deporte, no sale a la calle a protestar porque amaneció un día malhumorado, sale porque algo motiva esa situación. E insisto que eso es lo que estamos obligados a debatir y a discutir. ¿Qué motiva que la gente vaya a la calle? Porque si la gente estuviese tranquila en su trabajo, en su casa, no tendría problema, no tendría por qué ir para la calle. Pero además, déjame decirte algo, yo vi la línea mediática y ustedes también lo ven porque ustedes tienen buenos análisis, Edwin. Cuando unos muchachos cerraron, esos sí eran 15, calle 50 al frente del Rey, que son de Movín y que son de Foco. ¡Qué escándalo! Los tocaron, derechos humanos, pero cuando a los obreros los matan, al pueblo lo reprimen, le sacan los ojos, los mandan al hospital, llaman a la represión esos mismos medios, llaman a reprimir al pueblo porque está protestando. Ese es el país que tenemos y el país que tenemos que cambiar. Por eso que el único que puede cambiar esto, yo insisto, es el pueblo. Y en el debate de la idea, habrán quienes salen con ese que no, que dice que defienden al pueblo pero lo afectan. Claro, porque eso en el fondo lo que quiere mantener el status quo. Yo he visto gente que dice, baja de su cara y dice, ven acá, voy a quedarme aquí porque esto está correcto. Porque la gente sabe lo que está pasando en el país. Pero la línea mediática, la que se impone como dictadura del pensamiento único, le ha querido vender al país que salir y protestar en la calle por los problemas que se tienen está mal. Y eso también, desde el punto de vista ideológico, hay que combatirlo y hay que argumentarlo, porque nadie sale a la calle por deporte, reitero, o por hobby. Cuando un grupo humano sale a la calle es porque ya ha agotado una serie de posibilidades para ser escuchado. En el caso nuestro, que estamos saliendo a la calle, en estos días, hemos estado en el diálogo ese sociolaboral, nos hemos reunido con Cortizo varias veces, con la ministra varias veces, pero nosotros no somos niños, ni somos tontos, somos gente que piensa y que además es capaz de poder hacer
escuchar su voz si no se le quiere escuchar. Y por eso es la lucha, y por eso nos vamos a mantener en ella, apelando a que el pueblo también se levante a enfrentar este problema y que el gobierno cambie la ruta, que ayude a la gente, que suba el bono para que satisfaga la comida de la población, que ayude a resolver los problemas y no a meternos en este sacrificio una y otra vez a un solo sector, beneficiando al gran capital, y ellos mismos se bajaron los salarios. El presupuesto que se discutió eliminó, por ejemplo, los gastos de representación. Nada de eso pasa, pero al pueblo somételo, mándalo para su casa, no le dé salario, dale bono de 100, después que no 120, basta de esto, porque este país es lo que es, porque el pueblo trabaja, la mayoría trabajamos, y ese trabajo que ha hecho crecer este país es el que no se distribuye de forma real, que haga eficiente y eficaz la vida de las personas en este país. Por eso hay que luchar, para seguir trabajando, sí, que el país sea próspero, sí, pero un país próspero para todos. Antes del año pasado, este país creció de forma vertiginosa y después volvió a descender un poco el Producto Interno Bruto. Y si tanto creció, ¿por qué somos tan desigual? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué el sistema de salud, de educación, la vivienda popular, el trabajo, el salario? ¿Por qué esas cosas no son dignas en este país? Porque aquí se crece para engrosar los bolsillos de unos cuantos y para mantener a la gente en las condiciones en que se encuentra. Y la pandemia, estoy de acuerdo contigo, Edwin, hizo algo. Le quitó la careta de la falsa democracia y del falso sueño ese que todos estamos en el mismo barco y que todos somos Panamá. El problema aquí es claro, el diagnóstico es bastante claro, y para resolverlo tenemos que distribuir mejor lo que trabajamos todos, hacer un país más justo para todos y hacer un país que barra la corrupción de una vez y por todas. Eso es lo que necesitamos, y eso es lo que tenemos que conquistar. Don Saúl Méndez, muchísimas gracias como siempre por compartir. Gracias por la oportunidad, Edwin. Un saludo. Muy amable. Un saludo y gracias nuevamente. Hasta luego. Que esté bien.